En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Capítulo 13. Jerarquía entre los carismas. Himno a la caridad. Aspirad a los carismas superiores, pero voy a mostraros un camino más excelente. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Ya podría yo tener el don de profecía y conocer todos los misterios y toda la ciencia, o poseer una fe capaz de trasladar montañas. Si no tengo caridad, nada soy. Ya podría yo repartir todos mis bienes e incluso entregar mi cuerpo a las llamas. Si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente y bondadosa. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa ni orgullosa, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acabará nunca. En cambio, desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas y desaparecerá la ciencia. En realidad, nuestra ciencia es parcial y parcial nuestra profecía, pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, de forma borrosa, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré tal como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres realidades, pero la mayor de todas ellas es la caridad. Capítulo 14. Jerarquía de los carismas en razón de la utilidad común. Buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. El que habla en lenguas no habla a la gente, sino a Dios, y es que nadie le entiende, pues dice en espíritu cosas misteriosas. Por el contrario, el que tiene don de profecía habla a los demás para su crecimiento en la fe. Les exhorta y los conforta. El que habla en lenguas se consolida a sí mismo, pero el profeta contribuye al crecimiento de toda la asamblea. Me gustaría que todos habléseis en lenguas, pero prefiero que profeticéis. El que profetiza supera al que habla en lenguas, a no ser que éste también interprete, de modo que la asamblea vaya creciendo en la fe. Supongamos ahora, hermanos, que cuando yo vaya a visitaros, empiece a hablar en lenguas. ¿Cómo podría seros útil si mi palabra no fuese acompañada de revelación, ciencia, profecía o enseñanza? Así sucede con los instrumentos musicales inanimados, como la flauta o la cítara. Si no tuvieran sonidos diferenciados, ¿cómo se habría que está sonando una flauta o una cítara? Y si la trompeta solo emitiese un sonido confuso, ¿quién se prepararía para la batalla? Pues lo mismo vosotros, si al hablar no pronunciáis palabras inteligibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Es como si hablarais al viento. En el mundo hay una gran variedad de lenguas, y ninguna carece de sentido. Pero si desconozco el sentido de una lengua, seré un extranjero para el que me habla, y el que me habla un extranjero para mí. Así pues, ya que aspiráis a los dones espirituales,
procurad abundar en ellos, para que la asamblea vaya creciendo en la fe. Por lo tanto, si alguien habla en lenguas, que pida el don de interpretarlas, porque si rezo en lenguas, mi espíritu reza, pero mi mente queda sin fruto. Entonces, ¿qué hacer? Rezaré con el espíritu, pero rezaré también con la mente. Cantaré salmos con el espíritu, pero también los cantaré con la mente. Porque si solo alabas con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del simple fiel? Si no sabe lo que dices, tu acción de gracias podrá ser excelente, pero al otro no le sirve para crecer en la fe. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la asamblea prefiero decir 5 palabras con sentido para instruir a los demás que 10,000 en lenguas. Hermanos, no tengáis una mente infantil. Sed niños en malicia, pero personas de mentalidad madura. Está escrito en la ley: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré yo a este pueblo, y ni así me escucharán, dice el Señor. Así pues, las lenguas sirven de signo a los no creyentes, no a los creyentes. En cambio, la profecía no dice nada a los no creyentes, sino a los creyentes. Imaginemos que se reúne la asamblea y que todos empiezan a hablar en lenguas. Si de pronto entrasen siempre simples fieles o gente no creyente, ¿no dirían que estáis locos? Por el contrario, si todos profetizan y entra un no creyente o un simple fiel, será conocido y juzgado por todos. Los secretos de su mente quedarán al descubierto, y postrado rostro en tierra, adorará a Dios confesando: Dios está verdaderamente entre vosotros. Los carismas, reglas prácticas. ¿Cómo resumir lo dicho, hermanos? Cuando os reunáis, algunos pueden cantar un salmo, otros instruir, otros comunicar una revelación, otros hablar en lenguas, otros interpretarlas, pero que todo contribuya al crecimiento de todos. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno, y que haya un intérprete. Pero si no lo hay, es mejor que la asamblea guarde silencio, que cada cual hable consigo mismo y con Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Pero si algún otro que está sentado tiene una revelación, que calle entonces el primero. Podéis profetizar todos por turno, para que todos aprendan y se sientan animados. Pero los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como es práctica habitual en todas las iglesias, las mujeres deben estar calladas en las asambleas. No les está permitido tomar la palabra. Deben permanecer sumisas, como dice también la ley. Si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, pues es indecoroso que la mujer hable en la asamblea. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solamente a vosotros ha llegado? Si alguien se cree profeta o inspirado por el Espíritu, reconozca en lo que os escribo un mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él es reconocido. Por tanto, hermanos, aspirad al don de la profecía, y no estorbéis que se hable en lenguas, pero hágase todo con decoro y orden. Capítulo 15. La resurrección de los muertos. El hecho de la resurrección. Hermanos, quiero traeros a la memoria el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el que permanecéis firmes, y el que os salvará, si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habríais creído en vano. En primer lugar, os transmití lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12,
que después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de lo que todavía la mayor parte viven, aunque otros ya murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. En realidad, soy el último de los apóstoles, indigno incluso de tal nombre, pues llegué a perseguir a la iglesia de Dios, mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mi caso. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que me acompaña. Pues bien, tanto ellos como yo predicamos esto, y esto es lo que habéis creído. Ahora bien, si predicamos que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, nuestra predicación es vana y vana también vuestra fe. Si esos tuviesen razón, nosotros quedaríamos como testigos falsos de Dios, pues proclamamos que Dios resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado. De ser verdad que los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, seguís en vuestros pecados. Por tanto, también acabaron para siempre los que murieron creyendo en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo se limita solo a esta vida, somos las personas más dignas de compasión. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron, porque así como por un hombre vino la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que por Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo, pero cada cual en su rango, Cristo como primicia, luego los de Cristo en su venida. Entonces llegará el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. Cristo debe reinar hasta que Dios ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, y el último enemigo en ser destruido será la muerte. Es verdad que ha sometido todas las cosas bajo sus pies, pero cuando dice todo está sometido, es evidente que está excluyendo a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Cuando todo le haya sido sometido, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si los muertos no resucitan en manera alguna, ¿por qué bautizarse por ellos? ¿Y por qué nosotros mismos hemos de ponernos en peligro a todas horas? A diario estoy expuesto a la muerte. Sí, hermanos, tan cierto es que cada día estoy en peligro de muerte, como cierto es el orgullo que siento por vuestra fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si por motivos humanos luché en Éfeso contra las bestias, ¿qué provecho saqué? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. No os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entrad en razón como conviene, y no pequéis, que hay entre vosotros quienes desconocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. El modo de la resurrección. Pero es posible que alguien diga, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no recobra vida, sino muere. Lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo o de cualquier otra planta, y Dios le da el cuerpo que Él quiere a cada semilla el suyo. No todos los cuerpos son iguales. Los seres humanos tienen uno y los animales terrestres otro distinto. Y distinto es también el de las aves y el de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres,
pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro distinto el de los cuerpos terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Incluso una estrella difiere de otra en resplandor. Así ocurre también en la resurrección de los muertos. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo animal, también hay un cuerpo espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Pero no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo animal. Lo espiritual viene después. El primer hombre, salido de la tierra, es terrestre. El segundo viene del cielo. Los hombres terrestres se parecen al primer hombre terrestre. Los celestes serán como el que ha venido del cielo. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terrestre, llevaremos también la imagen del celeste. Os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Mirad, os revelo un misterio. No moriremos todos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final. Pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Himno triunfal y conclusión. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos amados, manteneos firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es vano, si permanecéis en el Señor. Capítulo 16. Conclusión. Recomendaciones, saludo final. En cuanto a la colecta en favor de los santos, haced también vosotros lo que mandé a las iglesias de Galacia, que los primeros días de la semana, cada uno de vosotros deposite lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas precisamente cuando llegue yo. Cuando me encuentre ahí, enviaré con cartas a los que hayáis considerado dignos para que lleven a Jerusalén vuestra generosidad, y si conviene que vaya también yo, irán conmigo. Llegaré donde vosotros después de haber atravesado Macedonia, pues he pensado pasar por ahí. Tal vez pase algún tiempo entre vosotros. Es posible que incluso el invierno. Así podréis prepararme lo que necesite llevar a donde vaya. Además, no quiero veros ahora, solo de paso. Espero estar algún tiempo entre vosotros, si así lo permite el Señor. De todos modos, seguiré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y prometedora, y los enemigos son muchos. Si llega Timoteo, procurad que no esté receloso por vuestra culpa, pues trabaja como yo en la obra del Señor. Que nadie lo menosprecie. Despedidlo en paz cuando regrese donde mí, pues lo espero con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolo, le he insistido mucho para que fuera a visitaros con los hermanos, pero no tiene intención alguna de ir ahora. Lo haré cuando tenga oportunidad. Velad y mantenaos firmes en la fe. Tened valor y sed fuertes. Hacedlo todo con amor. Os hago una recomendación, hermanos.
Sabéis que los familiares de Estéfanes son los primeros conversos de Acaya y que se entregaron al servicio de los santos. Mostraos vosotros también deferentes con ellos y con quienes con ellos trabajan y se afanan. Me llena de alegría la visita de Estéfanes, de Fortunato y de Acaico, que han suplido vuestra ausencia. Ellos han tranquilizado mi espíritu y el vuestro. Sabed apreciar a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Os envían muchos saludos en el Señor, Áquila y Prisca, junto con la iglesia que se reúne en su casa. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con el beso santo. El saludo va de mi mano, Pablo. El que no ame al Señor, sea maldito. Maranatá. La gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Os amo a todos en Cristo Jesús.